Voy a pedirle a cada uno y le felicito a cada uno de los que están aquí y a aquellos que están viendo la sintonía. Todo lo que hacemos en este lugar es para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Aquí nadie más merece la gloria, ni la honra, ni la admiración. Solo nuestro Señor Jesucristo. Quiero pedirle, hermano, que pueda alzar una oración al Señor para que cuando yo abra mi boca pueda hablar la palabra del Señor con denuedo. Que sea el Señor usando mis labios para que su iglesia, para que su pueblo sea bendecido y para que aquellos que van a estar escuchando la palabra, el evangelio eterno, puedan ser tocados y de alguna manera haya conciencia en su corazón y puedan ahí ponerse a cuenta con el Señor. Oh Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre, hágase su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Perdone nuestros pecados y ayúdenos a perdonar a los que nos ofenden. Gracias por el pan de cada día, gracias por cada momento especial, gracias por dejarse sentir, Señor. En esta hora estamos, Señor, clamando hasta su trono de gloria, para que su presencia, para que su espíritu pueda estar ministrándonos, Señor, porque sin su espíritu, sin su presencia, nada podemos hacer. Sin su respaldo, nada somos, Señor Jesucristo. A usted sea la gloria, a usted sea la honra, la majestad del imperio y la alabanza por todos los siglos. Que en este momento, Señor, pueda haber revelación de su palabra. Me pongo en sus manos, como el barro en las manos del alfarero, para que usted pueda, Señor, hacer su obra en mí. En el nombre de su Hijo Jesucristo, que su palabra descienda como ese aceite de la santa unción y que pueda haber revelación de su palabra. Aquí creemos, Señor, en los dones del Espíritu. Creemos, Señor, en los 5 ministerios, los cuales usted ha dejado para que su iglesia sea edificada. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Y en su nombre. Puede abrir la Sagrada Escritura, hermanos, en el libro de Mateo. Gloria al Señor Jesucristo. Libro de Mateo, capítulo 5, versículo 1 al 12. Y vamos a estar meditando la palabra bajo el tema Principios del Reino de los Cielos. Mateo, capítulo 5, versículo 1 al 12. Principio del Reino de los Cielos. Cuando ya todos lo tengamos, pues vamos a iniciar. Vamos a dar tiempo para que todos estemos en la misma sintonía. Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, de los Evangelios. Aleluya, gloria sea al Señor. Hablando de los principios del reino, hermanos, en el transcurso de la historia, el primer hombre que instituyó su reino fue, aleluya, Nimrod. Fue un hombre poderoso, dice, y estableció su reino en Babel, a tal grado que llegó un tiempo que estos hombres edificaron una torre tan alta para querer hacerse un nombre, porque estaban creciendo grandemente. Ya vamos a ir avanzando en esto, hermanos, así que ya todos estamos listos con la palabra. A su letra dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Para gloria del Señor Jesucristo,
Tome su asiento, hermanos, dando gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Y vamos a desarrollar esto con la ayuda del Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea al Señor, hermanos. En esta escritura que podemos ver ahí, que le llaman las bienaventuranzas, cuando el Señor bajó del monte y empezó a hablarle a toda la congregación que había en ese lugar, el Señor habló ahí de todas estas bienaventuranzas que acabamos de leer, y ahí podemos encontrar nosotros 10 principios que son del reino de los cielos, del reino que fue constituido aquí en la tierra. Este reino no consiste en un lugar físico o geológico. Este reino consiste en principios, consiste en cultura, consiste en vivencia de la misma palabra del Señor Jesucristo, que nos vino a traer a este lugar en la tierra para que podamos vivir quieta y reposadamente. Gloria sea al Señor, hermanos. Pero vamos a estar meditando, hermanos, bajo el principio del reino, y con ello tenemos el principio del quebrantamiento, tenemos el principio de la dependencia total, que es en el cual nos vamos a centrar en este momento. Vamos a enfocarnos precisamente en lo que es la dependencia de Dios, lo que es vivir completamente entregado al Señor y dependiendo de Dios, así como un niño necesita vivir junto a sus padres. Un niño no puede vivir, no puede desarrollarse, no puede crecer, no puede sustentarse, no puede crecer en el conocimiento, no puede aprender a hablar. Todo lo que como seres humanos aprendemos en la vida, lo que cada uno de nosotros hemos aprendido, ha sido en base a que tuvimos tutores, cuidadores o en principal nuestros padres. Gloria sea al Señor. Y así vamos a estar meditando en la dependencia total de nuestro Dios, viviendo en el reino de los cielos establecido acá en la tierra. También tenemos entre los temas la dependencia, el principio del quebrantamiento, el principio de la humildad, el principio de buscar la justicia de Dios, el principio del buen samaritano, el principio de la santidad, el principio de la pacificación, el principio de ser perseguido por el nombre del Señor, el principio de la valentía y el principio de brillar como luces en este mundo para poder llevar el mensaje del Señor, para poder traer esperanza a aquel que está necesitado. Gloria sea al Señor, hermanos. En este caso el Señor les habla en el verso 3, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu. En el libro de Lucas, en el Evangelio, hablando de lo mismo, dice bienaventurados los pobres, pero Mateo es un poco más específico y dice los pobres en espíritu, porque nada tiene que ver con la economía. Está hablando de la mansedumbre, está hablando de aquella persona que siente que necesita en su ser depender de alguien o de algo. Y todos por instinto nacemos, hermano, con aquello que necesitamos adorar o alabar o clamar a alguien en momento de felicidad o en un momento de tribulación. Hermano, por la historia de la humanidad hemos podido ver que se han ido estableciendo reinos en la humanidad. Empezamos a hablar de reino, se me escapa el nombre de este hombre, de Nimrod. También hablamos del reino Nabucodonosor, y así sucesivamente empezaron los imperios a gobernar, como Alejandro Magno, como los romanos, como los persas, los medos y todos ellos, y así podríamos llegar hasta el día de hoy, siendo Estados Unidos la potencia a nivel mundial. Pero va a venir uno que va a tomar el control para tiempo futuro y va a ser el anticristo. Y cada reino siempre está constituido, siempre tiene una constitución, una carta magna de la cual emanan todos los principios de ley, principios de cultura, principios de religión, principios de ciencia, principios de tránsito, principios de salud, principios civiles, principios morales, principios éticos, principios judiciales. Todo mana y depende de ahí.
Y qué curioso, hermanos, que el Señor desde un principio dejó el principio fundamental, que es el principio de la dependencia a Dios, en su primer mandamiento. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza, y no tendrás dioses ajenos fuera de él. Gloria al Señor, de esas palmas al Señor Jesucristo. Él es el que vive y reina por los siglos de los siglos. Y así sucesivamente, hermanos. También el Señor dio los otros mandamientos, que son no robarás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, no matarás, no harás mal, y todo ello se va derivando. También el Señor en su debido tiempo habló de guardar el día de reposo, que era sombra y figura de lo que había de venir. El reposo de nosotros ahora es Cristo, el cual ahora lo tenemos todos los días con nosotros continuamente, porque Hebreo dice: si ellos hubieran alcanzado y entrado al reposo, no se hablaría de un nuevo día. Hoy es el día de salvación. Hemos entrado a su reposo. Cristo es nuestro reposo, llevando nuestras cargas, llevando nuestras dolencias, llevando nuestras enfermedades. Él murió en la cruz por todas nuestras necesidades. Necesitamos depender plenamente en el Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesucristo, hermanos. Y así los principios del reino de los cielos son eternos, universales, y se cumplen. Son eternos, universales, que están en todo el universo, y se cumplen. Eso no cambia. El Señor Jesucristo lo ratificó una y otra vez. Un principio es un concepto más amplio. Es una base de ideas, fundamentos, reglas o políticas de las cuales nacen las ideologías, teorías, doctrinas, religiones y ciencia. Principio viene del latín principium, que significa origen, inicio o comienzo, que fue lo que el Señor hizo en el libro de Génesis. Los principios son un conjunto de parámetros éticos y morales de carácter universal, dirigidos a orientar la vida social de la humanidad. Sin estos principios es imposible mantener la buena convivencia, mantener relaciones humanas, mantener relaciones con nuestra familia, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, aún con nuestros enemigos. Todo esto el Señor lo dejó constituido para bien común de la sociedad, porque el Señor quería que como humanos viviéramos en paz, quieta y reposadamente. Pero lamentablemente, al perderse la eternidad, al perderse los principios que Dios estableció, principio de obediencia y dependencia de la palabra del Señor, cuando el Señor puso a Adán y Eva, ellos empezaron a violar el principio, y fue ahí donde perdimos. Empezamos como seres humanos a involucionar, no a evolucionar como dice la ciencia. La humanidad estamos involucionando, vamos degradándonos, no vamos evolucionando. Gloria sea al Señor Jesucristo, hermanos. Así en el Antiguo Testamento nosotros miramos en el libro de Deuteronomios capítulo 6 verso 5, se establece el principio o ley más importante del reino de Dios. Es amarlo a Él con todo nuestro ser. Amar al Señor con todo nuestro ser. Y esto, hermanos, abarca tantas cosas. Esto llena un compendio de tantas leyes, de tantas normas, de una cultura que podíamos vivir en el mundo sin necesidad de leyes. Los reinos del mundo cada vez van haciendo leyes y leyes y más leyes, porque no dan abasto, porque las leyes se han hecho para propósito del ser humano, pero el ser humano las viola. Entonces cada vez se van inventando más leyes y más leyes y más leyes. Y esto es terrible, es por la misma degradación del ser humano. Así podemos ver en Mateo, hermanos, capítulo 22, verso 37, el Señor Jesús vuelve a reafirmar que este principio es invariable y necesario para que todos los que deseamos vivir bajo bendición no descuidemos nuestra fuente y plenitud. Fue a propósito que nuestro Señor Jesucristo tomara de figura y volver a un niño
poner a un niño como ejemplo. El Señor Jesucristo llamó a un niño en Mateo 18:3, dice en el verso 2, llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niño, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Gloria sea al Señor, hermanos. ¿Por qué razón? Lo explicaba anteriormente. Un niño necesita para el desarrollo, aún para nacer, un niño necesita de lo que el Señor estableció desde un inicio: un padre y una madre. Un padre aportando un esperma y una madre aportando su óvulo. Cuando el esperma y el óvulo se juntan, se fecunda y empieza la vida. Desde ahí empieza la vida. David dijo: mi embrión vieron tus ojos, hablando de Dios, cuando él estaba apenas no había llegado al óvulo. El embrión es el esperma que va corriendo buscando el óvulo para que se conciba la vida. Y David ya estaba diciendo: mi embrión vieron tus ojos, hablando de Dios. Estos son misterios grandes. Esto es un poder maravilloso cuando Dios nos revela estos misterios y podemos entender la ciencia, cómo va compaginando y cómo se va agregando y va confirmando lo que la Biblia dice. Gloria sea al Señor. La Biblia, Dios ya estipuló sus principios, sus mandamientos. La ciencia hoy solo los está confirmando, los está descubriendo, se está dando cuenta que es cierto. Gloria sea al Señor Jesucristo, hermanos. Necesitamos meditar en este principio. Necesitamos depender plena y exclusivamente de este principio. Un niño, como veníamos hablando, para poder llevar su desarrollo, necesita, después de que se une el esperma con el óvulo de la mujer, ese niño necesita empezar a desarrollarse dentro del vientre, dentro de la matriz de la mujer, y él va tomando de las sustancias y va tomando alimento de su madre, y él va así sucesivamente desarrollándose. En los primeros milésimas de segundo, el feto se empieza a formar día con día, minuto a minuto, semana a semana y mes a mes, hasta que llega su tiempo de 9 meses. Este niño ha sido dependiente exclusiva y totalmente de su madre. Él se alimenta de su madre, él siente las emociones de su madre, él siente las tristezas y los beneficios y las emociones positivas de su madre, aún las emociones negativas. Todo lo puede sentir. Un niño, está comprobado por la ciencia, que aún dentro del vientre siente las emociones y escucha todo lo que hay en su entorno. Tenemos la comprobación en la Escritura. Juan el Bautista fue bautizado dentro del vientre de su madre Elizabeth. El Señor bautizó a Juan el Bautista cuando María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, estaba embarazada. Fue a visitar a su prima y dice que en el momento que ella entró y saludó, dice que el niño brincó en el vientre, sintió la presencia de nuestro Dios. ¿Cómo es posible que nosotros no podamos brincar y sentir la presencia del Señor Jesucristo? De las palmas al Señor, que la gloria es para Él. Gloria sea a nuestro Señor Jesucristo. Él es digno de toda gloria y de toda honra. Y así sucesivamente tenemos evidencia donde una criatura necesita depender exclusivamente. Una vez este niño es dado a luz por su madre, tiene que ser atendida y empieza el proceso. Empiezan a cortarle su ombligo, empiezan a limpiarlo porque viene pues dentro de las aguas de la fuente donde él se está desarrollando, y este niño tiene que empezar a depender plena y exclusivamente de su madre, también de su padre. Principio que Dios estableció: el hombre es el proveedor, el hombre es el protector del hogar, la mujer tiene instintos maternos, el hombre tiene otro carácter, tiene otro instinto, tiene
otra formación en su ser. Ya Dios nos estableció así. Y así sucesivamente, cuando este niño empieza a crecer, va siendo alimentado por su madre, por su lactancia, por sus pechos, y empieza de esta forma la madre a cuidar a aquel niño, a bañarlo, a limpiarlo, a ponerle sus vacunas y a darle todo lo que este niño necesita para su crecimiento. Este niño depende plena y exclusivamente de su madre. Si la madre lo alimenta mal, si la madre ella misma se alimenta mal, este niño va a tener desarrollo negativo. Si esa madre duerme bien, tiene paz en su corazón, si su esposo le da paz para que ella tenga tranquilidad, este niño va a nacer en un ambiente sano. Si este niño va siendo criado bajo el ambiente espiritual del reino de los cielos, no digamos, tiene resultados mejores todavía, y así sucesivamente. Va creciendo y la madre y el padre empiezan a alimentarlo, van enseñándole a hablar, vamos enseñándoles a caminar, vamos enseñándoles conducta, vamos enseñándoles principios de vida. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué estamos dando a nuestros hijos? Y así sucesivamente. Nosotros, ¿dónde nos estamos alimentando? Como fetos, como embriones, como el desarrollo que hemos ido teniendo desde que venimos al camino del Señor. ¿Qué desarrollo hemos estado teniendo? Nuestra madre iglesia nos ha estado dando el alimento espiritual sano. Porque la Biblia dice que hay que tener cuidado con lo que escuchamos, porque hay doctrinas de demonio, hay doctrinas equivocadas, pero nosotros hemos tenido la bendición de tener la carta magna que el Señor nos dejó para poder alimentarnos, para poder constituirnos, y de ahí dependen las demás leyes, y el Señor Jesucristo nos va dando la formación, el crecimiento, pero nosotros tenemos que aprender a depender plena y exclusivamente del Señor Jesucristo. Los principios del reino es una cultura de vida. Esto es una cultura de vida, no es una emoción. Y entre ellos hay tantas cosas como la oración, el sometimiento, la dependencia total, la humildad, soportar el mal carácter unos contra otros, aprender a tolerar, aprender a llevar la carga 2 millas, dijo el Señor. Si alguien te obliga a llevar una carga 1 milla, llévala 2. Si alguien te quita la capa, dale también la espada, y así sucesivamente. Estamos viviendo en el reino de los cielos que se constituyó aquí en la tierra. No es un reino físico, pero sí es un reino real, el cual nos tiene que identificar. Cada ser humano en cada reino que vive tiene su conducta, tiene sus leyes, tiene su vestimenta. Así usted tiene también sus leyes en el Señor, su vestimenta. Hay una conducta, hay un código para poder hablar como hijos de Dios. Hay un código para vestirnos como hijos de Dios. Hay un código para controlar nuestro temperamento como hijos de Dios. Hay un código para orar día a día sin cesar. Pablo dijo en Timoteo: quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Quiero que las mujeres se vistan con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos contosos, sino como mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar sujeta. Pablo, para reafirmar, para reformar este principio de vida, esta conducta cristiana, Pablo tuvo que recurrir al primer pecado de la humanidad. Y Pablo dice: porque no fue el hombre el que pecó, sino que la mujer, siendo engañada, transcurrió en transgresión y hizo pecar al hombre. Pero ahora estamos guiándonos por los principios, por la conducta que el Señor nos ha dejado en su carta magna, en los 10 mandamientos. Y nuestro Señor Jesucristo, cuando vino, los redujo a 2, los simplificó, así de sencillo, para que ya usted no esté repitiendo todo, por si se le hacía difícil. El Señor lo simplificó, y de ello derivan muchas otras leyes, de las cuales hemos estado viendo que necesitamos depender de Dios. Este reino, como todos los reinos,
tiene finanzas, tiene salud, tiene seguridad, tiene ciudades, tiene leyes de tránsito, lo hemos estado viendo. Igual este reino tiene principio de finanzas. El Señor dejó su principio para que su iglesia aquí en la tierra, a la cual le dijo a Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y el infierno no prevalecerá contra ella. Y así sucesivamente. Pero ¿cómo? Metiéndonos, obedeciéndonos, estando bajo las normas de esos principios. El principio que Dios dejó para que su iglesia se financiara son diezmos y ofrendas. Tenemos que recurrir muchas veces a actividades o a otros eventos para poder financiarnos como iglesia. Pero la iglesia ya tiene un principio de finanzas constituido por el Señor. Y así sucesivamente. La iglesia también tiene un principio de convivencia entre nosotros como hermanos. Son leyes sociales que nos ayudan a poder perdonarnos, a poder tolerarnos. Dijo el Señor que debemos perdonar hasta 70 veces 7. ¿Cuán difícil es vivir en este reino? Es difícil, pero no es imposible. Pero cuando entramos a este reino, oh, gloria a Dios, tiene tantas promesas, tiene tantos galardones. Esperamos la vida eterna, esperamos y estamos viviendo en la vida eterna. Porque yo no sé si usted, pero si yo muero en este momento, yo despierto en los brazos del Señor. El Señor va dando convicción de vida a cada uno, según nosotros vamos poniéndonos en sus manos, como el barro en las manos del alfarero. Necesitamos tener convicción, necesitamos aprender a vivir bajo el principio del reino de los cielos que el Señor constituyó en la tierra. Por eso el mundo no puede entender esto, porque ellos viven bajo los principios y conductas de las leyes humanas. Gloria sea al Señor. Y así sucesivamente. El Señor, cuando nosotros entramos al reino de los cielos, el Señor ya lo dijo. Dice que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Cuando un pecador se arrepiente, dice que hay fiesta en el reino de los cielos y nuestro nombre pasa a ser inscrito en el libro de la vida. Y así sucesivamente. Podemos decir cuando estamos afuera: qué duro, qué difícil. No es duro cuando entramos en el Señor. Es duro cuando nosotros queremos llevarlo con nuestra propia fuerza. Pero cuando nosotros empezamos a navegar en las profundidades del océano espiritual, nosotros empezamos a sumergirnos en ayuno y oración, en lectura de la palabra, nuestro entendimiento se va abriendo y automáticamente va surgiendo de nuestro interior una conducta, una cultura, una forma de convivencia, y empezamos a disfrutar estar en la casa del Señor. Empezamos a ver a cada hermano como familia. Yo les veo a ustedes y me siento en casa, me siento como mi familia, porque ustedes son mi familia. El Señor Jesucristo en una ocasión estaba predicando y llegaron su madre y sus hermanos y sus hermanas, porque el Señor tenía 4 hermanos y 2 hermanas, 6 en total. Y dice que llegaron y le dijeron sus discípulos: tu madre y tus hermanos te buscan. Las palabras del Señor: ¿quién es mi madre y mis hermanos sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos? Y así sucesivamente nosotros vamos aprendiendo a vivir en la cultura y en los principios de Dios. Necesitamos avanzar, necesitamos tener esos principios constituidos en nuestro corazón, y ya los tenemos ahí. Solo tenemos que doblegar nuestra rodilla para que de nuestro interior salgan esos ríos de agua viva, como dijo el Señor. Porque cada uno de nosotros tenemos la mente de Cristo, dice la palabra. Cada uno de nosotros necesitamos tener el Espíritu Santo. Debemos de ser sellados para el día de la redención. Necesitamos tener al Espíritu Santo de Dios dentro de nuestros corazones, y Él nos va a redarguir, Él nos va a dar su palabra, Él nos va a mostrar estos principios continuamente. Porque cuando estamos viviendo y dependiendo de ese principio, dependiendo de Dios, Dios nos va sustentando. Hermanos, cuando nosotros vamos viviendo en este camino, viviendo en este reino, uno va aprendiendo a depender tanto del Señor.
En una ocasión, hermanos, yo vivía en mi país cuando estaba joven, digamos que unos 18 años atrás. Yo ya estaba en el camino del Señor y yo había agarrado una mala conducta. En nuestro país se acostumbra mucho el crédito en las pulperías para la provisión. Yo trabajaba de lunes a domingo sin parar y trabajaba 10, 12, 16 horas diarias todo el año. Para mí no había fiesta, no había nada. No había nada que me distraera de mi trabajo, porque disfrutaba mi trabajo. Cuando usted no disfruta su trabajo, se le vuelve una carga, se le vuelve pesado. Pero cuando usted disfruta lo que hace, hermano, usted siente placer y está ganando dinero. Y así sucesivamente me había mal acostumbrado a andar sacando la provisión fiada. Y una vez caí en sí y dije yo, ¿por qué yo tengo que estar sacando siempre fiado si yo soy hijo de Dios? La palabra del Señor Jesucristo dice: todo el que dejare padre, madre, hijos, hermanos y aún hasta su propia vida, heredará 100 veces aquí en la tierra y allá en los cielos. Esta promesa no es para allá, solo allá en los cielos, aquí en la tierra. Pero hay que empezar a meternos bajo esa constitución. Si nosotros, yo para poder entrar aquí con residencia en Estados Unidos, me hicieron cientos de preguntas, tuve que llenar cuántas aplicaciones, si era comunista, si era guerrillero, si era marero, si consumía drogas, si hasta de qué religión era, porque gracias a Dios este es un país cristiano, constituido, su constitución fue establecida bajo la Biblia. Y tenemos esa gran bendición. Gracias a Dios pude pasar todos esos requisitos. Si no, no hubiera podido entrar, porque hay normas, hay leyes, las cuales hay que cumplir para vivir a este imperio, para poder vivir a este reino que está establecido en esta gran nación. Lo mismo en el Señor, hay normas, hay leyes que cumplir. No es que cuando venimos y nos arrepentimos y ya estuvo y seguimos viviendo nuestra vida y salvos, siempre salvos. No es cierto. Hay que crecer en el conocimiento de la palabra, hay que madurar, hay que dejar de ser niños y hay que escalar en la doctrina, dejar la doctrina, como dice Hebreo, de bautismo, de imposición de manos, de hablar en lenguas, porque debemos de escalar y debemos madurar. Ya no podemos como iglesia estarle dando leche, necesitamos darle sustento sólido, carne, porque usted ya debe tener huesos. Usted ya debe tener sus dientes, huesos duros para poder masticar y triturar el sustento. La palabra de Dios es dura. La palabra de Dios es como el martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios es como espada que penetra y parte hasta partir el alma. Y todo esto el Señor va hablando y nosotros debemos de irnos constituyendo, consolidando para poder crecer. Si no echamos raíces, hermano, no podemos escalar. Y así sucesivamente el Señor nos ha dotado en este reino constituido en la tierra, el cual un día este mismo reino estamos esperando su venida y el Señor nos va a levantar como iglesia y va a resucitar a los que murieron en Cristo primero y nos va a llevar y vamos a ir a la boda del Cordero en los cielos. 7 años de bodas del Cordero y aquí va a estar el anticristo haciendo su banquete con su reino. Pero luego, después de eso, el Señor va a bajar con su iglesia. Vamos a venir literalmente con el Señor a reinar 1000 años. Eso está escrito en la Biblia. Necesitamos crecer, necesitamos madurar. ¿En qué reino está viviendo usted? No me conteste. Pruébese, mire sus obras, mire qué está haciendo, mire cómo está viviendo, mire si está madurando, mire si está buscando al Señor en oración, mire si está leyendo la palabra, mire si se está nutriendo, mire si su conducta, mire si su cultura de vida concuerda o armoniza con lo que acabamos de ver, que es la cultura del reino de los cielos. Si su conducta de vida no está en armonía con estos principios que Dios estableció, hay tiempo de levantarnos, hay tiempo de
podernos integrar, de poder buscar al Señor, porque de esto se trata este reino. Este reino se trata de sujetarnos a todas sus normas, porque si somos tibios, el Señor nos va a vomitar de la boca. No podemos ser ya hermanos tibios, debemos madurar, debemos buscar con todo denuedo, con toda fuerza, buscar la voluntad del Señor. Hermanos, el Señor el día de hoy nos estuvo visitando en este lugar. Tuvimos avivamiento en el día de ayuno de hoy. El Señor estuvo tocándonos con su presencia. Fui testigo de ello más de una hora. El Señor está respaldando y quiere salvar a aquel que no ha venido a su camino. Quiere restaurar y quiere que se meta a aquel que está frío. Si usted tiene un pie afuera y uno adentro, métase al reino de los cielos. Saque su social, saque su identidad, saque su ID, saque su green card. Empiece a cumplir con todas las normas, con todos los documentos espirituales del reino de los cielos. Bautícese en el nombre de Jesús y ya se arrepintió. Busque sin cesar el bautismo del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo dijo: si vosotros siendo malos saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿quién de vosotros, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? Si le pide un pescado, le va a dar una serpiente. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial? Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Den esas palmas a Él, porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor dijo: ¿cuánto más vosotros? Si pidieres a vuestro Padre que está en los cielos el Espíritu Santo, Él lo va a dar. Él lo va a dar. Necesitamos ser sellados, necesitamos tener la llenura continua del Espíritu Santo, pero para eso hay que buscarlo, hay que clamarlo, hay que creerlo en el corazón, hay que leerlo. Está en los evangelios. Si usted no lo cree, no lo puede recibir, porque no lo cree. Este principio del reino, esto es por fe. Todo lo que hacemos es porque lo creemos. El Señor suple necesidades porque tenemos fe, y así sucesivamente. Entonces necesitamos tener todos nuestros documentos ordenados, porque hay 3 principios para la salvación de todo ser humano que el Señor Jesucristo dejó constituidos. El plan de salvación que tenemos: arrepentimiento, bautismo en el nombre de Jesús y la llenura del Espíritu, el bautismo del Espíritu Santo. Sin esto no hay salvación. El Señor le dijo a Nicodemo, capítulo 3 del libro de Juan: Nicodemo, de cierto te digo que tienes que nacer de nuevo. Le dijo: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo dijo: ¿cómo puedo nacer de nuevo siendo viejo? El Señor le dijo: no te maravilles de esto, de cierto te digo que tienes que nacer del agua para ver el reino de los cielos. Hablando del bautismo, pero tienes que nacer del Espíritu, bautismo del Espíritu Santo, para entrar en el reino de los cielos. Eso está ahí. No hay otra forma. Ya el Señor dejó sus principios de salvación. Así sucesivamente, hermanos. Póngase de pie. Póngase de pie. Cierre sus ojos. Gloria a Dios. ¿Está buscando usted a Dios con todo su corazón? ¿Anhela y desea su presencia con todo su ser? ¿Lo ama de tal manera que está sujeto y depende total y exclusivamente de Él? Cierre sus ojos, levante sus manos. Quizá el Señor en esta hora quiera tener su misericordia para con nosotros y pueda ministrarnos, porque ese es el propósito: ministrarnos con su Espíritu Santo para darnos la fortaleza, para darnos la cobertura, para darnos el discernimiento. Aleluya. Tener un tiempo de búsqueda profunda de Dios, de su presencia. Gloria sea al Señor. Una rema para cada día, o sea, la palabra del Señor. Dios preparará una mesa, unge nuestra cabeza y nuestra copa rebosa. Él te invita a que comamos juntos de lo que Dios ha preparado para hoy. El Señor está dando su palabra, deberes que tenemos como cristianos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios
que presentéis vuestro cuerpo en santa y viva, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferencia de dones, según la gracia que Dios nos ha dado, si de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, de servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, gozados en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para con las necesidades de los santos, participando de la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozosos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os pequéis nosotros mismos, amados míos, si no dejáis lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seáis vencido de lo malo, sino venced con el bien el mal. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Y a todos los sedientos, venid a las aguas; a los que no tienen dinero, venid, comprad y comer; venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, vuestro trabajo en lo que no os sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí, yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y
vuelva a ser Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Si vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová, como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos, más que vuestros pensamientos, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción de vosotros, delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Bendito Dios, bendiga a su pueblo, toque su pueblo, ministre cada uno con su Espíritu Santo, Señor. Llene en esta hora, Señor, que aquel que no ha tenido esa experiencia pueda sentir, que se pueda confirmar su palabra, que pueda haber respaldo, Señor, de su misericordia, que se pueda agregar la fe, cada hermano, porque usted, Señor, quiere bendecir su pueblo. Señor, aumenten nuestra fe para poder alcanzar salvación y vida eterna, para poder vivir bajo los principios del reino, para poder caminar en este mundo quieta y reposadamente, porque hay leyes, porque hay constitución, hay normas, hay cultura. Oh bendito Dios, usted nos ha dejado los principios, usted nos ha dejado la guía. Hermano, el Señor quiere bendecir su vida, el Señor quiere tocar su vida. Su Espíritu Santo está para todo aquel que crea primeramente, todo aquel que quiera ser bendecido, todo aquel que quiera ser sellado. Oh aleluya, porque sin su Espíritu no podemos entrar al reino de los cielos. Necesitan nacer del agua y del Espíritu. El Señor Jesucristo está hablando a su pueblo. El Señor Jesucristo quiere restaurar. El Señor Jesucristo quiere salvar. Si hay alguien aquí que no ha entregado su vida al Señor, estamos haciendo el llamado. El Señor está abriendo las puertas. El Señor está abriendo sus brazos. Si hay alguien aquí que no ha entregado su vida al Señor, este es el momento para que pase a formar parte del reino de los cielos constituido en la tierra, que tiene grande galardón. Si usted no ha entregado su vida, puede pasar en esta hora y entregarle su vida al Señor y así ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Usted debe arrepentirse, porque no hay otra forma, no hay otro principio para alcanzar la salvación, para entrar al reino de los cielos. Si usted no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, puede pasar a este lugar si usted quiere, porque solo se busca, solo se encuentra el que le busca. Lo que buscamos con ansiedad, lo que buscamos con determinación, eso es lo que recibimos. Si usted le pide al Señor que le dé de su Espíritu Santo, el Señor se lo va a dar sin límite. El Señor nos ha dado las arras de nuestra salvación. El Señor nos ha dado las arras de su Espíritu Santo. Eso solo es una pequeña probada. Ese es el sello para poder ser salvo, para poder escapar del juicio, para poder escapar del juicio que está predestinado. Gloria sea al Señor Jesucristo. Gracias, Padre, en esta hora. Gracias, Señor, por su misericordia, por su amor, por su bondad, porque usted es bueno, porque usted es grande y para siempre son sus misericordias. El Señor dijo: si alguno tuviere sed, venga a mí y beba del agua gratuita que yo le daré. Gloria sea al Señor, gloria sea al Señor. El Señor bendiga su vida, el Señor bendiga su hogar, en el nombre de Jesús. El Señor bendiga
esposa, su esposo, sus hijos, su finanza. El Señor ministra su cuerpo, el Señor le dé sanidad, pero ante de todo, que el Señor le conceda la salvación, que el Señor le dé fe, para que usted entienda que necesita depender plena y exclusivamente de Dios, viniendo a sus pies. Necesitamos vivir plena y exclusivamente dependiendo de Dios. Nadie entra a media. Si no tiene visa para entrar al reino de los cielos, no va a entrar. Si no tiene su salvoconducto sellado, si no tiene ciudadanía del reino de los cielos, si no tiene el sello, su pasaporte con el Espíritu Santo, usted no podrá entrar al reino de los cielos, no podrá ser salvo. Si usted ya se arrepintió, si usted ya se bautizó en el nombre de Jesús, pero su pasaporte no ha sido sellado, el Señor le dijo a Nicodemo: si no naciere del agua y del Espíritu, no podrás entrar al reino de los cielos. Que el Señor le bendiga en esta hora, que el Señor siga bendiciendo su pueblo, que el Señor siga bendiciendo así nuestro pastor como nosotros. Y maravilloso nombre, gracias mi Señor por su palabra, Padre Santo. Esa palabra, mi Señor, que nunca llega fuera de tiempo, llega en el tiempo preciso, en el tiempo indicado, mi Señor. Usted sabe lo que su pueblo necesita para seguir, mi Señor, esperando su advenimiento, su venida. Su pueblo se está preparando porque queremos irnos un día a morar con usted para siempre, por toda la eternidad. Déjeme decirle que así como las leyes morales en el hogar se han ido esparciendo, se han ido terminando, han ido desapareciendo, ya no hay respeto, me refiero a los hogares, ya no hay esa comunión que había entre los padres con los hijos. Todas esas cosas que antes eran patrones de conductas en un hogar, en una familia, están desapareciendo poco a poco. Son principios de una ley moral concerniente a la familia. Pues déjeme decirle que esos principios espirituales, los cuales el Señor marcó en la palabra de Dios, poco a poco también están desapareciendo. Ya mucho pueblo evangélico, mucho pueblo cristiano quiere vivir la vida cristiana, alá y se va. Y no queremos obedecer los principios que Cristo estableció a su iglesia. Esperemos que este consejo le haya sido de edificación para su vida, para su hogar. Lo esperamos el día de mañana con una palabra fresca, si es que Cristo no ha venido, para que su alma se siga edificando. Dios le bendiga, Dios le pague, y gracias por la sintonización que prestó para escuchar el consejo de la palabra de Dios. Dios le bendiga, Dios le pague. Será hasta la próxima con la ayuda de nuestro Dios.